Bienvenidos a este espacio de la Comunidad Cristiana Internacional de Teoterapia City y Senti Internacional, un espacio llamado Maná, un alimento espiritual diario para meditar y escuchar la palabra de Dios. Maná, el alimento espiritual diario que no puede faltar en su vida. Dirige Carlos Ríos. Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Comenzamos un nuevo día y una nueva semana y estamos hablando acerca de la vida de Moisés y llegamos al capítulo 19 del libro de Éxodo. Comienza a la sombra del monte Sinaí, un lugar donde los hijos de Israel se congregaron delante del Señor. Pero antes de que el pueblo pudiera encontrarse con Dios, antes de que Moisés pudiera subir esa montaña para oír y recibir la revelación de Dios, Israel tenía que estar debidamente preparado. Y una parte significativa de la preparación tuvo que ver con el lugar donde se reunieron. Mire lo que dice los versículos 1 y 2 de Éxodo capítulo 19. En el mes tercero, después de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Partieron de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí, e Israel acampó allí en el desierto frente al monte. Cuando pensamos en esto, vamos a ver todo lo que Dios va a hacer para llegar a este imponente lugar y lo que Dios va a determinar para su pueblo. Los eruditos judíos que exploraron la península en el breve periodo de ocupación de Israel llegaron a experimentar que ese lugar era un lugar especial. Déjeme decirle que durante algunas peregrinaciones tuve la oportunidad, dentro del recorrido que hicimos, subimos al monte Sinaí. Y créame que es algo impactante, no solo para nosotros como guías espirituales en esas peregrinaciones, sino para cada persona que tenía la oportunidad de subir allí. Me recuerdo muy bien que comenzábamos a subir a las 2 de la mañana y la gente siempre nos hacía la pregunta: ¿por qué tenemos que subir tan temprano? Y yo les dije: ascendamos, siempre les decía, ascendamos, y cuando bajen les doy la respuesta. Efectivamente, uno tenía que subir muy temprano porque eran casi 3-4 horas subiendo, dependiendo del grupo que lleváramos. Llegar a la cúspide del monte era algo espectacular. Una zona muy empinada, una zona que dejaba muchas expectativas en el corazón. Subir hasta la cumbre del monte Sinaí, donde había estado Moisés con las tablas de la ley y en la presencia de Dios. Efectivamente, siendo 5:30 de la mañana, estábamos arriba siempre esperando la salida del sol. Un espectáculo inolvidable. Siempre tuve la oportunidad de ir allí y fue muchas las veces que tuvimos la oportunidad de llegar a ese sitio y tener unos tiempos de oración hermosos antes de que saliera el sol, porque apenas salía el sol y veíamos ese espectáculo de ver salir el sol en el oriente y estando en ese desierto, pues obviamente era algo fascinante. Cuando empezábamos a bajar, ahí entendía la gente. El sol era impresionante y el camino era largo. Caminar en ese sol subiendo prácticamente era imposible. Por eso lo subíamos de noche, muy temprano en la madrugada. Pero es una experiencia que, como les digo, realmente marca el corazón. ¿Qué quería Dios en ese lugar? Reunir a su pueblo y dejar allí marcado su ley y sus mandamientos. Llevar a su pueblo a decirle: si tú eres mi pueblo y yo te he apartado con un propósito, pues la idea es que voy a dejar mandamientos que son los que realmente van a marcar la diferencia. Vamos a leer en este Éxodo capítulo 19
los prerequisitos que Dios demandó a su pueblo antes de que pudiera encontrarse con ellos. Él los había traído al lugar escogido para que tuvieran esa reunión, pero les daría su revelación y les exigió que hicieran estas cosas. En primer lugar, ¿qué es lo primero que Dios demanda? Ojo con esto: disposición a obedecer. Esto es muy importante, mi querida familia de Maná. Entonces Moisés subió para encontrarse con Dios, y el Señor Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así diréis a la casa de Jacob y anunciaréis a los hijos de Israel: vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios, cómo los he levantado a vosotros sobre las alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi pacto, serás para mí un pueblo especial entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y mire lo que sigue diciendo el texto tan interesante que estamos leyendo: y me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. O sea que Dios quería asegurarse en este primer punto de que sus palabras no caerían en oídos sordos. ¿Por qué le exigió a su pueblo que mostrara una actitud dispuesta? Que aprendieran a decir: Señor, quiero obedecer lo que tú digas. Y así es, muchas personas asumen, basada tal vez en las historias que ven en televisión, que Moisés subió a la montaña una sola vez y que allí Dios le dio todo y que luego bajó con las tablas de la piedra debajo de su brazo, pero no es así. Los estudios cuidadosos que han hecho los expertos del libro de Éxodo nos cuentan que al menos Moisés hizo 7 viajes a la montaña. Subió, bajó una y otra vez. Y todo el tiempo se encargó de hacer todo esto antes de tener ya, ahí sí, su vigilia de 40 días en la presencia de Dios para recibir la palabra escrita por la mano de Dios. En su primer ascenso a la montaña, Dios le dijo: quiero estar seguro de que el pueblo está dispuesto a obedecer. Así que Moisés descendió de la montaña para llamar a los ancianos del pueblo, dice el versículo 7, y expuso en su presencia todas estas palabras que el Señor le había mandado. Mire cómo respondieron ellos. Imagínense esa multitud de más de 2 millones de personas que en el versículo 8 dice en voz alta y en coro: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y eso fue lo que hicieron. ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? La pregunta de Moisés fue clara. Y si usted y yo estamos dispuestos a entender esto que dice Dios, entonces Dios tiene grandes, pero grandes cosas para nosotros. ¿Por qué me parece tan importante este primer punto? Porque estamos hablando de que Dios está preparando a su pueblo para darle leyes y mandamientos que los van a gobernar. Y mire lo que Dios primero demanda. Y por eso vuelvo a este punto. Punto número 1. De nada sirve que los mandamientos de Dios sean los mejores, que los mandamientos de Dios sanen, que los mandamientos de Dios salven, que los mandamientos de Dios restauren, si lo primero que hay en el corazón no es una actitud de querer aprender, de querer oír y de querer obedecer. En esto no nos vayamos a equivocar. Porque es que hay muchas personas que dicen: a mí me encanta la vida cristiana, me encanta oír la palabra de Dios, seguir a los pastores, ir a las iglesias. Una cosa es que a uno le encante oír, una cosa es que a uno le guste de lejitos que le hablen, y otra cosa es cuando uno realmente en su corazón está dispuesto a decir: voy a oír porque quiero obedecer. Voy a aprender porque estoy dispuesto a que Dios haga algo en mi vida. La disposición es vital. Y por eso la pregunta esta mañana es: ¿con qué actitud oímos el devocional? La oímos con la actitud de decir: bueno, ya oí el devocional de hoy, ya cumplí. Ya oí la Biblia, ya oré 2 minutos, o sea que ya me puedo ir tranquilo. O la pregunta es: nosotros nos acercamos a la Biblia y a la palabra de Dios
con toda la actitud y la disposición de decir, Señor, háblame. Y estoy dispuesto a que si me hablas, si tengo que hacer ajustes, cambios, los voy a hacer. Eso se llama actitud. Y por eso el Señor dice en Santiago capítulo 1, verso 22, diciendo, no sean oidores olvidadizos, porque de nada sirve y se engaña a sí mismo el hombre que oye y no hace lo que está poniendo en sus oídos. De nada nos sirve, mi querida familia. Entonces no se trata de cuánto oímos, no se trata de a cuántos pastores seguimos, no se trata de cuántas veces leemos la Biblia. De lo que realmente se trata es de cuán dispuestos estamos. Y lo primero que Dios probó antes de dar mandamientos a su pueblo fue a decirle a Israel. Y ojo con esto, mire que en eso nosotros somos muy prontos para responder. Israel ahí mismo dijo, Señor, estamos dispuestos. Y ustedes lo ven, que en unos días van a estar rindiéndole culto e idolatría a otros dioses. Pedro le dijo al Señor, nunca te negaré. Y así hay muchas decisiones precipitadas de la lengua que siempre han caracterizado a los hombres. Esto no es de hablar, esto no es de retórica, y realmente es en el camino donde uno prueba si está dispuesto o no. Porque hay pasajes de la Biblia muy bonitos. Por ejemplo, es muy bonito cuando la Biblia dice amar al prójimo. Otra cosa es cuando el prójimo es gente difícil. Otra cosa es cuando yo estoy lleno de mí mismo y de orgullo y me cuesta amar a mi prójimo. Y ahí es cuando empezamos a ver que las cosas no son tan fáciles, ni que tampoco es tan sencillo como decir, sí Señor, cuente conmigo, sí Señor, yo voy a obedecer, sí Señor, yo voy a hacer, porque realmente es lo que Dios prueba en el corazón. En segundo lugar, sigamos leyendo, y si seguimos leyendo, hay un segundo requisito que es muy importante. Primero, actitud, quiero, estoy dispuesto. Segundo, obediencia. Dios hizo un llamado a Israel en una sola palabra y les dijo lo que esperaba de su pueblo: obediencia. Los había salvado, los había libertado, ahora esperaba que ellos lo siguieran, que guardaran su pacto y que obedecieran sus mandamientos. Mire y verá cómo en el versículo 5 es muy claro cuando Dios habla del pacto, lo llama mi pacto, ¿sí? Porque eso nos debe quedar claro. Este pacto que Dios le está haciendo a su pueblo no es un pacto entre dos partes iguales, no. Dios y el hombre no se sentarían a negociar hasta llegar a un acuerdo, no, de eso no se trataba. El pacto de la ley que el hombre estaba por recibir era el pacto del Señor. Era un pacto con Dios mismo. Y las leyes que lo componen procedían de la mente y del corazón de Dios, no del hombre. Eran las leyes de Dios que el hombre necesitaba. Eran las leyes que los iban a bendecir en su relación con Dios y con otras personas. ¿Está claro? Entonces, si hablamos de este pacto que Dios manda que obedezcan, era el pacto de la ley que era basado en que si ellos obedecían, si ellos ponían por obra, si ellos estaban dispuestos a obedecer, entonces ese pacto se cumpliría en la vida de ellos. Entonces Dios hizo con su pueblo tres grandes promesas, y les vamos a leer en estos versículos que tenemos aquí, en los primeros 9 versículos de Éxodo capítulo 19, que es el capítulo que estamos leyendo. Primero, Dios dijo que los israelitas serían un especial tesoro. ¡Qué belleza! Imagínense, un especial tesoro para Él. Y aquí la palabra hebrea significa un pueblo selecto, un pueblo escogido, valioso, precioso, atesorado. Déjeme decirle algo esta mañana. Las personas que obedecen a Dios y que guardan sus mandamientos son posesión personal de Dios. Son un tesoro preciado de Dios y son una propiedad escogida de Dios. Así es. Dios no sería propiedad de Israel, sino que Israel sería propiedad de Dios. Entonces Israel debía ser obediente a Él.
debía estar dispuesto a que Dios lo guiara y lo dirigiera según su voluntad. Porque mire que el versículo 5 lo dice. Toda la tierra es del Señor, es decir, el Señor es soberano y Él tiene la majestad del universo entero. Él pudo haber elegido a otro pueblo para que fuera su pueblo santo, adorado, sus sacerdotes, sus testigos en la tierra, pero Él eligió a Israel. Y lo mismo, ¿por qué Dios nos escogió a nosotros? Porque Dios es bueno y en su misericordia lo quiso así. Dicho en términos simples, Dios escogió y rescató a Israel del mundo de la esclavitud egipcia. ¿Por qué? Porque Israel era el pueblo más insignificante y menos numeroso. ¿Por qué? Porque el Señor los amó. ¿Por qué? Porque el Señor va a ser fiel a su juramento y va a cumplir lo que Él prometió. Esas son las razones. Y si usted lee Deuteronomio capítulo 7, encontrará, dice, porque tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios, y el Señor te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos. Y así se refiere muchas veces Dios en la Biblia acerca de nosotros. En segundo lugar, primero Dios le dice que sería un pueblo especial tesoro. Pero mire lo que le dice en segundo lugar en el versículo 6. Dice que le sería un reino de sacerdotes para él. ¡Qué belleza! ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí está expresada en dos palabras, reyes y sacerdotes. La persona que obedece a Dios se vuelve tanto rey como sacerdote para Dios. Y la promesa es clara, porque la persona obediente va a salir victoriosa sobre los enemigos de la vida en tanto que marche hacia la tierra prometida. Porque es un sacerdote delante de Dios y por consiguiente cuando necesita ayuda tiene una puerta abierta, tiene libre acceso a la presencia de Dios. Porque allí va a rogar a Dios y Dios va a llegar en su ayuda por su condición de sacerdote, de ser una persona obediente al Señor. Y en tercer lugar, entonces le dice, primero usted será un pueblo especial tesoro. Segundo, le dice, usted me será un reino de reyes y sacerdotes. Y en tercer lugar, dice en el versículo 6, que sería una nación de gente santa. ¿Y qué quiere decir la palabra santo? Santo significa ser separado, apartado. Significa ser diferente, alcanzado por Dios y totalmente consagrado a Él. Piense por un momento en lo que acabamos de escuchar esta mañana y concéntrese en estas tres grandes promesas de Dios en esta sección. Ya les dije, porque estamos hablando del punto número 2 que se llama ¿qué le pidió Dios al pueblo antes del Sinaí? Antes de consagrarse y darle sus mandamientos. Ya dijimos, en primer lugar les pidió una actitud correcta y en segundo lugar les pidió obediencia. Y aquí cuando hablamos de la obediencia, tres cosas importantes. Dios dijo que si ellos lo obedecían serían la posesión personal de Dios, que serían un tesoro preciado de Dios, que serían la propiedad escogida de Dios, que serían reyes para Dios, sacerdotes para Dios, un pueblo santo, puro, justo, consagrado. Entonces miren que esto de verdad es una bendición. Entonces la respuesta de Israel al llamado de Dios fue positivo y consistió en un resonante compromiso donde todos dijeron, cuando Moisés reunió a los ancianos y les contó todo lo que el Señor había mandado, el pueblo en una profunda convicción y sinceridad de corazón aceptó el pacto de Dios. O sea, se comprometieron a obedecer y a guardar todos sus mandamientos. Entonces, familia, ¿cuál es el llamado de Dios esta mañana? Está claro. Dios quiere que tengamos la mejor actitud y Dios quiere que esto que estamos oyendo hoy, que es su palabra, sea un compromiso en nosotros obedecerla todos los días. Mire que Dios le da una gran garantía a Moisés. Prometió que le daría una manifestación especial de su presencia. ¿Para qué? Para que el pueblo creyera a Moisés. Y así lo dice el versículo 9. Tanto los israelitas que vivían en ese entonces como las personas de todos los tiempos veían cuál era esa manifestación especial. Porque allí mismo, en el monte Sinaí, cada vez que Dios hablaba a Moisés, lo que ocurría era algo de dimensiones espectaculares, porque descendía
una nube densa y oscura que se posaba sobre la montaña, porque en el cielo resonaban truenos, relámpagos cubrían el firmamento, y la voz de Dios tronaba penetrante y retumbante desde la nube. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios era que el pueblo entendiera que Dios estaba hablando, pero que su siervo era Moisés, y que él tenía el testimonio en su mano. Vamos a orar esta mañana. Padre, gracias. Y yo quiero rogarte que escuchando hoy tu palabra, porque estamos hablando de la preparación del pueblo para recibir los mandamientos que el Señor va a dar en el monte Sinaí, Dios le pidió a su pueblo primero una actitud correcta y segundo, les pidió una obediencia total. Permítenos entender que el secreto de la palabra de Dios no es oírla, sino obedecerla y ponerla por obra. Que realmente debe haber en nosotros una actitud de disposición, porque no es oír por oír, porque no podemos ser sordos a la voz de Dios, ni nos podemos simplemente distraer en otras cosas. Señor, que tu palabra hoy llegue a lo más profundo de cada persona que escucha este tiempo devocional y que sus corazones experimenten el mismo compromiso que experimentó el pueblo de Dios y que a una voz gritó: obedeceremos. Solo, Padre, que a veces es muy fácil decirlo, pero solo la realidad nos muestra que a veces es más complicado en nuestra vida diaria. Pero tenemos al Espíritu Santo. Él nos ayuda y Él nos permite ser fieles para obedecer y seguir la palabra del Señor. Te entregamos este día, te entregamos esta semana. Ve delante de nosotros, pastoréanos, cúbrenos con tu sangre y guárdanos del mal. Ve delante de nosotros, Padre, y gracias por sustentar la vida, la salud, el trabajo, la familia y todo lo que tenemos y somos. Nos encomendamos a ti y a tu palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Y yo los espero mañana para que sigamos hablando de los puntos que Dios le pidió a Moisés para que se prepararan para recibir la palabra del Señor. Bendiciones para todos.